Buen día a todas y tots. Buenos días. Soy Sonia Monclús, Cluster Manager del Barcelona Centre de Diseño, una entidad que impulsa el clúster diseño en el ámbito catalán. Bienvenidos a este webinar sobre la transformación de los espacios de trabajo que organizamos conjuntamente diversos clústeres catalanes de forma exclusiva para empresas y organizaciones que formáis parte de uno de los clústeres colaboradores. Este es uno de los diversos webinars que hemos ido impulsando de forma colaborativa entre cerca de 30 clústeres y el objetivo es dar respuesta a las necesidades que desde un inicio nos planteabais empresas asociadas o miembros, y el objetivo es apoyaros en este complicado periodo. En lo que llevamos de cerca de una veintena de webinars, sumamos ya más de 3.000 inscritos. Y bueno, empezamos esta semana, o la hemos empezado, pasando, una buena noticia que es pasando en muchas regiones a esa fase 2 de desescalada, y poco a poco estamos recuperando cierta normalidad para poder desarrollar todos nuestra actividad laboral y profesional. Algunos de vosotros habréis podido volver a vuestras oficinas, pero esa vuelta no es una vuelta como la que hacíamos antes. Esa vuelta plantea ciertas adaptaciones que deben ser contempladas. Algunas de esas adaptaciones o modificaciones podrán ser transitorias hasta que podamos conseguir ese estado de normalidad sanitaria de nuevo, pero habrá otras que sí que plantean pues un momento interesante para poder valorarlas como una oportunidad para avanzar hacia un nuevo modelo de trabajo y, por tanto, también de espacio de trabajo. Y que, por lo tanto, podrán llegar a ser modificaciones que se darán de forma permanente. Para hablar de todo esto, tenemos hoy a Oriol Ventura, que es diseñador, investigador y socio de la empresa Ubiquo, y que compartirá su visión en relación a esta transformación de los espacios de trabajo desde la perspectiva del diseño. Aprovechamos para daros a todos las gracias por estar al otro lado de la pantalla y también damos las gracias a las plataformas tecnológicas que hacen posible este webinar, que son Watchity, miembro de Cluster Audiovisual, y Copernic, miembro de Cluster Moto. También aprovecho la ocasión para informaros de que la semana que viene se impulsará un nuevo webinar y que se realizará el miércoles 17 de junio a las 4 de la tarde en esta ocasión, y tratará sobre liderazgo enfocado al cambio. Y estará impulsado por Catalunya Clusters y Acció. Nos compartirán su experiencia Montse Martí, CEO de Martí Derm, empresa miembro de Cluster Beauty, de Beauty Cluster. Regina Llopis, presidenta del grupo AIA, empresa miembro del Cluster Digital. Karine Schiss, CEO de Hammer Packaging, empresa miembro del Cluster Packaging. Arantxa Algás, CEO de Boboli, empresa miembro de Cluster Moda. En el webinar de hoy, si habéis participado en otros, ya sabéis cómo funciona, pero para los que no hayáis participado, pues os lo comento muy brevemente. Consta de 2 bloques. En el primer bloque será Oriol quien nos haga la presentación, y en el segundo bloque Oriol os dará respuesta a las preguntas que o bien nos hayáis podido hacer llegar, ya sea en el momento de inscripción a través del formulario o a través del chat que tenéis en vuestra pantalla. Aprovecho ya para deciros que vayáis y que sea saludando en el chat para que veamos que funciona y que todo está correcto, y os animo a que hagáis las consultas que necesitéis. Y ahora ya, sin más espera, doy paso a Oriol Ventura. Oriol, gracias por estar hoy aquí, por tu tiempo y tu conocimiento. Muy bien, Sonia. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias por darme la oportunidad de explicar conceptos vinculados al campo del diseño de espacios de trabajo. Y evidentemente, como algunos que me conocéis, es una de mis pasiones. Y bueno, el objetivo de hoy es intentar mostrar un conjunto de escenarios con los que nos encontraremos para adecuar y, sobre todo, acondicionar los espacios de trabajo en el momento en que nos hemos encontrado, donde se nos abre como decía Sonia, una oportunidad importante. También agradecer a los clústeres que dan soporte a la presentación de hoy. Y también, como comentaba Sonia, ¿no? Es el número 20, no es fácil hacer un webinar en estos días, que se han hecho muchísimos. Intentaré entonces entrar en detalles en los que os puedan ser útiles para implementar en vuestros espacios de trabajo de una manera bastante pragmática. Aún así, también, para no ser directamente y centrarnos en aspectos más normativos, veréis cómo entraré en aspectos algo más conceptuales
para que también podáis interpretarlo a vuestra manera y hacer reflexionar del cómo prevéis esta reincorporación, que seguramente la mayoría de los que hoy estamos aquí ya hemos hecho en cierta medida, pero que también somos conscientes que esta se va a transformar en breve tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es compartiros pantalla, me daré un soporte con una pequeña presentación y así lo que haremos es seguir este contenido, ¿no? Entonces, seguiremos este contenido. Bien, primero hablaros un poco de qué es Obiquo de una forma rapidísima para que sepáis quién os habla. Obiquo es una empresa del campo del diseño donde triangula de una manera muy concienciada la parte de formación, docencia y vínculo a todo el aprendizaje y la transferencia de conocimiento. Esto lo vinculamos también triangulando con la parte de profesión y la parte de despacho, podríamos llamarlo así, de empresa que vincula la parte de consultoría y desarrollo de espacios de ámbito retail, oficina y ámbito sanitario o hospitalario. Y luego, evidentemente, para nosotros sería imposible no entender la investigación para desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Y es un espacio, Obiquo es un espacio donde la investigación tiene un peso muy importante y donde entendemos que la parte de experiencial, innovación y sobre todo, la parte de conocimiento y el servicio que se ofrece vinculado a los proyectos es fundamental. No entro mucho más, sí que entro un pelín más en proceso de trabajo, un esquema que si algunos habéis asistido a alguna de las conferencias que hemos hecho, que he desarrollado últimamente, seguimos con este esquema de relación entre incertidumbre y conocimiento y la relación que cuando empezamos un proyecto y en el momento que nos encontramos ahora, estamos empezando todos proyectos de nuevo y evidentemente tenemos esta incertidumbre. Es una incertidumbre en la que nos tendremos que acostumbrar. Fijaros que aquí tenemos esta parte de incertidumbre, el inicio de un proyecto y el conocimiento que es bajo e intentamos siempre aumentar esta curva de conocimiento y reducir esta incertidumbre, pero sí es cierto que es una incertidumbre en la que cada vez nos sentiremos más entrenados, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. También es cierto que todo proyecto tiene un inicio y un final y que estas fases de trabajo, que ya son más vinculadas al campo del design thinking o del double diamond process of design, son ya aspectos más consolidados, pero en este esquema sí quería hablar de esta incertidumbre, que es en el momento que nos encontramos ahora, y creo que es una incertidumbre que perdurará y en la que nos deberemos empezar a sentir cómodos. Sí es cierto que en el campo del diseño es una incertidumbre a la que intentamos volver habitualmente para poder generar innovación y para poder transformar mundos, ¿no? Que es un poco lo que se pretende desde el campo del diseño. Bien, ahora sí ya entro en el tema de hoy. Ya sé, nada, súper rápido os comentaba que te explicaría un poco quién éramos y qué hacíamos. Y entro en el tema de transformar del espacio de trabajo y al final transformar espacio de trabajo a lo que nos habla principalmente es de personas, ¿sí? Al final la clave es entender que estamos acondicionando espacios en el que las personas van a estar ahí y van a establecer relaciones sociales, relaciones profesionales y un conjunto de aspectos en el que antiguamente y ahora también, en breve, pasaremos casi más del 50% de nuestro tiempo activo. Por lo tanto, esto es un aspecto importante y por ello será clave en esta segunda fase después de la situación del COVID reforzar la parte del bienestar físico, el bienestar cognitivo y el bienestar emocional de las personas con las que trabajamos día a día y para las personas a las que estamos acondicionando nuestra oficina. Y este es el punto clave, por eso ponía la idea que centremos las personas en el punto medio, ¿no? en el centro de atención. Y esto es importante porque voy a intentar enfocar en este inicio y os pediré que tengáis un papel y un lápiz al lado para apuntar, y yo no lo voy a ver, es lo que tiene este formato, para intentar pensar cómo son las personas, porque al final tendremos que adecuar los espacios a estas personas. Y para ello he cogido una referencia a dos textos de la antropóloga Mary Douglas, que uno de los textos habla de la aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales. No sé si alguno de vosotros lo conoce, pero sí es importante que habla del riesgo, habla de las enfermedades y nos habla de cómo las personas actúan en frente a una gran enfermedad, ¿no? Y lo que hace es una cosa que hacemos habitualmente, que es el concepto de tipificar, de agrupar características. Entonces, dentro de nuestras oficinas, dentro de nuestro espacio de trabajo, seguramente lo que tenemos es que tipificar. Y os pedí este papel para que podáis apuntar al lado
el nombre de algunas de las personas que responde a estos perfiles, ¿no? A estas agrupaciones tipificadas, ¿no? Al final tenemos un conjunto de personas, como dice Mary Douglas, que siguen convenciones. O sea, son este conjunto colectivo que hacen lo que dice la norma, lo que se plantea, lo que se necesita, lo que pertoca. Normalmente son los grupos sociales más amplios, ¿sí? Y veremos cómo responden las oficinas a estos grupos. Luego veremos los activos individualistas, los que van adelante, no paran y cuando tienen esa enfermedad, ¿no? Si los primeros, cuando teníamos una enfermedad, vamos al médico, nos prescribe un medicamento, nos lo tomamos los días que toca y entendemos que se nos curará la enfermedad, los activos individualistas van haciendo y, bueno, casi ni se paran o ni tan siquiera se ponen enfermos o les da la sensación que no se ponen enfermos y van al médico cada muchísimo tiempo, ¿no? El tercer grupo son este grupo de escépticos que, a pesar de estar enfermos, intentan revalidar siempre sus opciones, intentan repensar, ¿no? y buscar opiniones. Aparte de que les da la enfermedad, pues van pensando en un conjunto de opciones y van a buscar otros médicos que les den otra visión y van a buscar otro médico y buscan internet y buscan más cosas para acabar de consolidar, pero realmente no acaban de consolidar nunca. Y por último están un conjunto de la sociedad que es como más alternativa, podríamos llamarlo así. Yo he hecho una síntesis de estos grupos, de estas personas que no siguen convenciones, pero mantienen una manera diferente de hacer las cosas y tratan esa enfermedad de una manera diferente, ¿no? Evidentemente, aquí estamos tipificando, estamos agrupando, seguramente dentro de este esquema nos podríamos situar en varios puntos unos mismos, pero claro, ahora veremos cómo se relacionan estas personas frente a los espacios de trabajo y cómo podemos también hablar con ellas para repensar cómo será nuestra oficina. Bien, aquellos que siguen convenciones, y tiro ya del texto de Mary Douglas, ¿no? Estos que siguen convenciones, al final, ¿qué será? Estaremos cumpliendo la norma. Y la norma es bastante sencilla. A pesar de que hay muchísimas opiniones, vemos muchísimos textos, al final la norma está publicada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Espacio de Trabajo, el INSST. Y lo que plantea la norma es descargarse la norma en PDF, leer la norma, subrayar los puntos fuertes y aplicarla. O sea, al final esto es una cosa que la norma irá cambiando, las normativas van cambiando, hay que aprobarlas y principalmente la norma nos plantea un siguiente aspecto. El primero, lo fundamental es la distancia de seguridad entre las personas, ¿sí? Es esa idea de mantener un conjunto de distancias entre las personas que están en un ámbito de trabajo. Y esto nos exige evidentemente, dotar de mayor metraje por persona en cualquier oficina. Pero no es solo el metraje, porque el metraje lo podremos distribuir en lo que vemos la línea inferior, esta línea continua, para aquellos trabajadores que tienen un puesto de trabajo fijo y tenemos la oportunidad de rezonificar, independizar, compartimentar o incluso separar estas personas que tienen un puesto de trabajo fijo. Entonces, al final, estos puestos de trabajo físico les podemos dar los 2 metros requeridos por normativa. Luego, en la normativa también nos exige mantener esos 4 metros por persona en los espacios de trabajo discontinuo. Es decir, aquellos trabajadores que, si bien están dentro de la oficina, dentro del edificio corporativo, se mueven y tienen un puesto de trabajo, pero también utilizan otro tipo de servicios de la oficina. Entonces, aquí se abre un campo bastante más complejo de aplicar, que es el campo de la higiene y el campo de los EPIs, ¿sí? Es decir, la higiene deberá estar mucho más referenciada o mucho más reforzada en estos espacios, debido a que cada vez que se haga uso de espacios mixtos, deberán ser higienizados, ¿de acuerdo? Tienen que ser tratados con higiene. Y luego, aquellos espacios en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 metros, se deberá generar una compartimentación física y, al mismo tiempo, si esa compartimentación física no fuera posible, deberíamos ayudar a las personas o facilitar a las personas equipos de protección individual para que puedan estar reunidos a menos distancia. Por lo tanto, estoy resumiendo la norma que podéis descargar, Y luego, por último, los espacios comunes, los office que conocemos, las salas de reuniones, las salas de pequeños encuentros, etcétera. Pasará lo mismo con los espacios discontinuos y después de cada uso deberán ser, según norma, higienizados y se deberá facilitar EPIs a todos aquellos que utilicen
estos contextos, ¿vale? Entonces, al final, la norma habla de este aspecto y son los que siguen convenciones. Al final, es un planteamiento relevante. Por otro lado, en la oficina tendremos los individualistas activos. Estos individualistas que, por otro lado, y también así nos lo indica la necesidad, que deberemos informar y datar muy bien en la oficina qué ha pasado con la enfermedad, qué ha pasado con la normativa dentro de la oficina y mostrar esta normativa para que aquellos individualistas activos cumplan esa normativa. Por lo tanto, toda la idea de toda la información a añadir en los espacios de trabajo aumentará muchísimo. Todo lo que es señalética, información, datos, etc. De esta manera, los individualistas activos generan un compromiso respecto al colectivo del espacio de trabajo. ¿Sí? Es decir, no hace falta que tengamos que decir, uy, cuidado, no te acerques, sino si hay un cartel, si hay una información, si hay un nombre de aforo, si hay una normativa asociada, visible, clara y señalizada, los individualistas activos generarán este compromiso y se encontrarán con un conjunto de límites y acciones a los que no podrán saltarse. ¿De acuerdo? Esto es importante porque estamos hablando de un compromiso global dentro de estas personas. Entonces, estos individualistas activos quizá no tienen esta conciencia global y deberíamos reforzarla a través de la información, señalética y comunicación de todos los espacios. Luego tenemos los escépticos. Los escépticos seguro que van más allá de la norma. Es decir, aparte de cumplir la norma, requerirán un conjunto de servicios que mejoren y todavía den más sensación de seguridad, más sensación de saludable el espacio de trabajo. Y además, como son personas que constantemente están revalidando teorías, nos ayudarán a mejorar nuestro espacio de trabajo en función de las aportaciones que nos generen. Y importante porque una cosa es cumplir la normativa y otra es el intentar ir más adelante. Al final las normativas siempre salen a posterior de las acciones. Y es claro que si en nuestro espacio de trabajo intentamos buscar soluciones que mejoren y que todavía aumenten más esa sensación de seguridad, las personas que trabajen ahí estarán muchísimo más a gusto trabajando en nuestro espacio de trabajo. Entonces, esta hay parte de psicosaludable, de demostrar de que hay un compromiso por parte de la empresa de cuidar la salud de las personas, será fundamental a partir de la próxima incorporación del 100% de las personas en la oficina, ¿sí? Y es importante también escuchar al colectivo para generar mejoras. Bien, luego los alternativos, pues también ellos llevarán medidas propias, seguramente ellos ya incorporarán en su día a día otras medidas para mejorar su entorno de trabajo, ¿no? Es decir, pues lo hemos visto, pues pondremos una planta cerca del ordenador para evitar ciertas radiaciones, utilizaremos un conjunto de materiales mucho más sostenibles, etcétera. Aportarán cosas importantes, pero también son otro grupo que intenta forzar a la corporación a ir un poquito más allá, ¿no? Y un poquito más allá es el compromiso de modelos de vida. Es decir, la corporación cuidará lo que pasa dentro y cuidará del bienestar de las personas, pero también está bien que la corporación o la oficina muestre que tiene un compromiso con el entorno, tiene un compromiso de relación con el contexto y el entorno, es decir, materiales sostenibles, poco impacto energético, edificios que tengan una muy buena gestión energética, etc. Eso será fundamentalmente importante. Y además también los entenderemos como unos agentes, ¿no? Directamente vinculados que nos aportarán a la mejora, que hay que escuchar y probablemente hay que implementar algunas de las opciones que nos plantean. Siempre entendiendo que al ser personas tenemos que trabajar de forma colaborativa y trabajar de forma compartida, ¿no? En los grupos. Claro, aquí es lo que os comentaba, ¿no? Aquí en el papel pues podéis apuntar seguramente el nombre de algún compañero con el que trabajáis, ¿no? Y que responde a estos 4 perfiles tipificados y podemos pensar cómo trabajan y podemos entender cómo podemos pensar su espacio de trabajo y cómo se va a relacionar con el resto, ¿no? Aquí es un poco más genérico y quiero hacer una pequeña introducción sobre estos perfiles de personas y ahora sí voy a pensar ya más, ¿no? Cómo deben ser estos espacios. Voy a entrar ya en detalle, un poquito más en detalle, de elementos a incorporar, ¿no? El primer punto es que después de esta pandemia y después de la probabilidad de que aparezcan otras o otro tipos de pandemias o otros tipos de situaciones en las que debamos replantearnos las relaciones individuo-colectivo, el primer punto en un espacio de trabajo es que deberá aportar esta seguridad.
¿no? Es esta seguridad de decir que donde estoy trabajando no tengo un impacto de agentes externos. En el caso del COVID, que es lo que nos encontramos ahora, y como bien decía Sonia, es el hoy, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos hoy? El primer punto, la primera clave es demostrar, mostrar y dotar de condiciones a la oficina para que el virus se quede fuera. ¿Sí? Es decir, para que no entre dentro de nuestro edificio corporativo. ¿Sí? Entonces, en cuanto a zonificación, creemos que es necesario plantear una zona para mostrar esta idea de límite de acceso a nuestro espacio de trabajo. Un límite donde aquello del exterior referente al interior hay una barrera. Y esto, pues seguramente tenemos que empezar a pensar en sistemas de almacenaje personal para dejar aquellos objetos, artilugios, elementos que provengan del exterior y que intenten no entrar en el interior de la oficina, tanto como la limpieza, la higiene previa al acceso a la oficina. Es decir, mostrar este acceso y mostrar la idea de no acceso del virus al interior. Entonces, esa zona de desinfección será una nueva zona que hoy por hoy no había en la oficina y aparecerá segurísimo o que deberíamos tener en cuenta. Además, una vez dentro de la oficina, manteniendo la norma de distancias de seguridad con pantallas superiores, pantallas inferiores, pantallas de sobremesa, biombos, separadores, etcétera, deberá haber como puntos intermedios para mantener esa limpieza de los puestos comunes de forma constante. Un acceso a la limpieza y la higiene rápida, dinámica, etcétera. Y todo ello junto a un conjunto de indicadores que veremos más adelante y un buen acondicionamiento del aire para que podamos mejorar el espacio. ¿De acuerdo? Pero la idea, vamos a pensar en esto, ¿no? Para pensar en cómo se transformarán, hay un texto en el libro de congresos del Workplace and Behavior del Future Office del 2013, fijaros ya hace unos cuantos años, de Jack Tanis, que habla que las oficinas se transforman de la siguiente manera, las que son como son, unas que se refinan, que tienen un refinamiento, otras que se redefinen y otras que se transforman absolutamente. En el esquema tenemos todos clarísimo que las oficinas ya no van a ser nunca más como han sido hasta antes de esta pandemia. O sea, habrá que tomar medidas y medidas que se quedarán, como decía Sonia, en un futuro. Habrá que tomar medidas que no se quedarán, como también comentaba Sonia, pero sí, y me gustaría hacer esa referencia, ese traspaso entre lo que decía de refinar, redefinir y transformar de Tanis en esta idea de pasado, presente, futuro en cuanto a la idea de proyecto. Es decir, si nosotros entendemos que hace unas semanas empezamos a trabajar de forma parcial al 50% en las oficinas, que era la posibilidad en cuanto a foro que nos permitía en según qué sectores, entenderemos que esto ya es pasado. Es decir, esta parte de pantallas, esta parte de higiene, la parte de gels, la parte de distanciamiento, la parte de marcar recorridos, etcétera, esto ya es pasado porque ya está en activo. Lo que sí tenemos que empezar a pensar es en este presente cuando las corporaciones se incorporen al 100%. Y luego hacer ciertos apuntes donde puede ir esta parte más de futuro en el caso de que debiéramos proyectar unas nuevas oficinas por un cambio de emplazamiento, etcétera, etcétera. Bien, la normativa es igual, lo que os comentábamos antes. En el pasado adaptamos esta norma, pero entenderemos que esta norma no son actualmente soluciones permanentes. ¿Sí? Algunas de ellas se van a quedar, pero no son soluciones permanentes. Y esta idea de el 50% de los trabajadores no es una solución permanente. Deberemos reincorporar en la oficina el 100% de los trabajadores y las personas que van a trabajar con nosotros. La parte de higiene va a aumentar, pero se va a reducir en función de la actualidad. Es decir, a pesar de que actualmente se tiene un gran peso en la parte de higiene, el mantener esa situación de higiene que irá perdiendo ese impacto en la oficina. Los 2 metros se van a mantener, pero va a ser imposible mantener en algunos puntos esas distancias de 2 metros, por lo cual habrá que seguir teniendo equipos de protección y la cultura respecto a los equipos de protección va a ser también cada vez más relativa. Y por último, todos hemos incorporado pantallas. No sé si algunos de vosotros habéis ya incorporado también pantallas en vuestro espacio de trabajo y los materiales de estas pantallas actualmente, ya ni tan siquiera en la actualidad, por eso digo que es pasado, no pueden ser materiales completamente acondicionados. Es decir, los metaquilatos ya no se puede suministrar metaquilato, no hay metaquilato para hacer separaciones, no se puede suministrar porque
no se da abasto hasta septiembre, para que os hagáis una idea, y ahora se están colocando otros materiales, se están colocando vídeos, son como soluciones de emergencia que deben ser y deben estar ahí, pero tenemos que entender que sean soluciones que se irán transformando. Y esto es importante porque tenemos que hacer un conjunto de inversiones en el espacio y hay que ser conscientes de qué tipos de inversiones y hacia qué línea las desarrollamos. Pero al final esto es cumplir la norma y mantener estas distancias y situaciones de higiene. Pero bien, en el presente, es decir, esta idea de ya pensar en el futuro, casi en esta idea de no pasado, sino en el presente, en cuando seguramente en la semana que viene, como decía Sonia, ya en fase 3 y muchos de los que estamos aquí, ya trabajamos al 100%, habrá que volver a la norma y pensar cómo se va a desarrollar. Y pensar esa norma en cuanto a puestos fijos, puestos intermitentes y puestos comunes. Así que podríamos rezonificar nuestra oficina en estos 3 ámbitos. El primer punto clave de los puestos fijos, es decir, aquellos puestos en los que estamos las 8 horas en un mismo entorno de trabajo, veremos que replantearemos una nueva disposición. Si muchos de los puestos fijos actualmente se plantean en formato bench para optimizar espacios, o sea, los bench son los bancos de trabajo donde tenemos encarados a los profesionales y a los compañeros, estos formatos desaparecerá su frontalidad, es difícilmente volveremos a tener una persona justo delante en cuanto a metrajes, habrá que reposicionar y trabajaremos también en formatos de isla donde el cara a cara se evite y esto ayudará a mantener una relación interesante de intimidad respecto al colectivo y de protección de lo personal respecto a lo público. Luego, esto es importantísimo en estos puestos de trabajo, tener muchísimo valor por el acondicionamiento, es decir, la parte ergonómica, lumínica, acústica, de aire. Son personas que valorarán muchísimo, valoraremos, aquellos que estemos 8 horas en un mismo puesto, que la empresa nos dote del mejor acondicionamiento para trabajar las 8 horas de la jornada laboral de las mejores condiciones posibles. Y eso nos exige tener un espacio higiénico y tener mucha conciencia de aquello que es personal. Aumentará la conciencia de aquello que es personal, de los objetos que son personales, del control personal de cada uno. Y eso, la idea de no tener ese espacio tan compartido, esa idea de frontera respecto a mi compañero, ayudará muchísimo a la conciencia o a la cultura de lo que se llama la cultura del mí, ¿no? De entender aquello que es mío. Y esto lo facilitará, evidentemente, la distribución y lo facilitará los recursos que dé la empresa para estos espacios. ¿Sí? Pero sí es importante una persona que está trabajando 8 horas, pues deba o pueda tener una regulación en altura de la mesa, como ya pasa en otros países, y es importantísimo porque está 8 horas y podrá cambiar su posición vertical, pues de pie, sentado, etc. Y eso es importante porque se moverá menos, y si se mueve menos tendrá menos impacto respecto al resto del espacio de trabajo. Luego tendremos esta parte de puestos intermitentes, estos puestos que están menos tiempo en el puesto de trabajo y se mueven por la corporación y serán puestos donde se valorará muchísimo la idea de versatilidad, esta idea de diseñar espacios que sean sistemáticos y sean reconfigurables, porque cada vez vamos a reconfigurar más los espacios de trabajo. De hecho, esta tensión es interesante por replantear, ¿no? Cómo se rezonifica y aquellos que tuviéramos muebles mucho más estáticos, mucho más fijados al suelo, mucho más electrificados en un punto del espacio de trabajo, ahora para recondicionar los espacios nos vemos con muchos más problemas que si hubiéramos adquirido anteriormente mobiliario mucho más versátil o sistemas de compartimentación mucho más adaptables a través de cortinas, a través de biombos, etcétera. En cambio, aquellos que hemos hecho obra, pues es mucho más difícil, ¿no? Reubicar los espacios y a las personas, ¿no? También será muy importante esta idea de abierto-cerrado, como decía, ¿no? Sistemas de división y compartimentación de espacios versátiles, de readaptar, de reacondicionar según zonas y salas. Y sí es cierto que habrá que tener muchísimo más control de quién y qué y cómo utilizan estos espacios de trabajo compartido. Eso sería así la idea del coworking, ¿no? De esos espacios que son bastante versátiles, pero sí es importante, ¿no? Pensar cómo se van a utilizar y controlar muy bien a través de sensores, a través de elementos de data, quién los utiliza, de qué manera y qué temporalidad y quién ha estado para tener una trazabilidad de las personas que están en el espacio de trabajo y ver cómo puede actuar también en función de otra pandemia, otra situación, etc., ¿no? Será importante la higiene y aquí sí que volvemos otra vez a muchísima información
para hacer conciencia y trabajar la cultura del me y el we. Es decir, no es una cosa individual, no es una cosa particular, sino que estoy utilizando un espacio compartido, un espacio común y reforzar esa cultura de que el individuo está dentro de un colectivo. Eso es importantísimo. Pero es esa idea de versatilidad, movilidad y compartimentación variable. Bien, en las zonas comunes también será cada vez más claro, la norma nos dice también que debemos reducir su aforo en un 60%, y sí es importante tener claro también muchísimo más control de quién las utiliza, mantener en las zonas comunes esta distancia de seguridad, reducir, como os decía, el aforo, fomentar la idea de la seguridad y, importantísimo, información y formación de cómo utilizarlas y, evidentemente, reforzar la cultura del interior y el exterior del edificio, el interior y el exterior de la oficina. Esto nos lleva un poco a esta idea de lo que estamos haciendo ya aquí un poco, ¿no? Y llevamos casi 3 meses ya desarrollando, que es la cultura del teletrabajo, o que le llamamos la cultura del teletrabajo, que ahora se plantea de una forma absolutamente provisional, muy provisional, y que las empresas se han adaptado bastante bien a esta situación y, por lo tanto, van a mantener esa idea de relación interior-exterior a través de la cultura digital y lo que le llamamos teletrabajo, pero ahí requerirá de un gran replanteamiento de zonas. Es decir, si reducimos aforos, si reducimos puntos de trabajo y nos queda excedente de espacio, este excedente de espacio lo debemos dedicar también a fomentar y a dar lugar a mejores condiciones para abordar reuniones en teletrabajo, que actualmente lo estamos haciendo de una forma bastante precaria, y debemos reflexionar sobre lo que nos plantea, lo que nos ofrece el entorno digital y esta relación de red, y esto va a cambiar bastante esta idea del entorno de relaciones sociales dentro del interior y el exterior de la corporación. Bien, si nos vamos al futuro, la idea de futuro, aquí también aumentará muchísimo la flexibilidad, se fomentará el bienestar físico y cognitivo emocional de las personas. Aquí sí que hay una importante inversión en esta mejora de los espacios de trabajo en la idea de bienestar físico, cognitivo, emocional. Luego, entender incluso y forzar a ver si nos pudiéramos replantear que los espacios de trabajo fueran espacios curativos, y no me estoy refiriendo a hospitales, pero sí tener en cuenta o poder mostrar que las personas que están en nuestro entorno de trabajo tienen mejores condiciones que en el exterior de las ciudades o en su propio entorno doméstico, y eso es un aspecto interesante que va más allá del well-being, o que algunas veces hemos hablado, de los sellos WELL, sino es intentar replantear que las condiciones de nuestro espacio son mejores que las que hay en el exterior, y todo esto también nos ayudará muchísimo en los materiales activos, los elementos sensor data y sobre todo la agencia de los materiales y las personas y la parte digital. También será fundamental el concepto inclusivo, entender, ¿no?, esa idea de inclusividad, que nos ayudará a poder trabajar con equipos multigeneracionales y trabajar la manera de entender mucho más los contextos, porque también aparecerá la multiculturalidad, que ya existe, evidentemente. Lo que comentaba hace un momento, la idea de teletrabajo de calidad como norma, es decir, fijaros que en redes estamos viendo imágenes o vídeos, etcétera, con muchísima más calidad que la que podemos ofrecer hoy en un webinar como el que estamos trabajando hoy, ¿no? Como me pasa a mí, mi entorno, mi contexto, estoy en un entorno doméstico, etcétera, ¿no? Y las redes sociales nos están dando imágenes, vídeos, filtros de altísima calidad que actualmente en el entorno de trabajo todavía no están incorporados. La parte social se anticipa en esta parte de calidad. Tener en cuenta que nos debemos adaptar al concepto de presencial, sincrónico y asincrónico del contenido del trabajo, hablar de la tecnología empática y, sobre todo, empezar a pensar la idea de no touch, ¿vale? Eso intento explicar ahora con algunos conceptos. El primer punto de entender máxima flexibilidad es, como comentaba antes, tener clara la cultura de la corporación para valorar esta flexibilidad y entender y empatizar con cada uno de los trabajadores. Es fundamental entender las diferencias generacionales y las diferencias culturales de los trabajadores. Trabajar esta relación entre el tú puedes y el tú debes para el desarrollo de proyectos y la confianza que se establece en trabajar a distancia, y evidentemente con métricas y herramientas de
de datar cómo y de qué manera se trabaja, pero sí generar este conjunto de confianza en el que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero la mayoría de corporaciones han denotado que la distancia no evita ese compromiso, ¿no? Y eso al final es un aspecto muy, muy importante. Y por último, lo comentábamos también anteriormente, esa idea de soluciones de mobiliario mucho más versátiles, mucho más dinámicas y mucho más sistemáticas, de montar, desmontar, mover, dividir, subdividir, volver a agrupar, etcétera, ¿no? Y esto, pues, mobiliario con ruedas, pavimentos técnicos, posibilidad de electrificación independiente de las mesas, la idea de elementos fijos, intenta trabajar con elementos autoportantes, etcétera, ¿no? Y eso es importante porque en el futuro cada vez vamos a tener que reconfigurar más nuestro espacio de trabajo debido a un cambio previsto, es decir, prever una situación de aumento de personas o de reducción de personas, debido a una situación imprevista como la que hemos encontrado actualmente, también tenemos que entender que esto puede pasar, ¿no? Pero esa idea de flexibilidad es importante a nivel cultural, entender esa parte cultural de la empresa. A nivel de aspectos curativos, y os pongo aquí un proyecto también súper interesante que se llama Clima, del artista Olafur Eliasson, el arquitecto, que en ese espacio curativo intentará cada vez vincularse más a los aspectos del campo de las humanidades y de las personas para cuidar su bienestar y su manera de hacer. Ese bienestar va a ayudar a que la persona que esté trabajando primero tenga un vínculo mucho más importante con la empresa, además tenga un bienestar, por lo tanto, quiera formar parte de este colectivo, se siente identificada y además lo que se pretende es intentar acercar cada vez más a las personas, a las otras personas dentro, ¿cómo lo explicaría? Es decir, intentar que las personas estén a gusto en el espacio de trabajo, pero porque se les está cuidando. Y eso se cuida a través de la luz. Es decir, aquí en este proyecto es importante, Olafur nos mostraba ese ámbito de la luz circadiana, es decir, las oficinas deberán tener en cuenta la luz y deberán tener en cuenta los ciclos de la luz y que las personas tengan luz natural y cómo tengan acceso a la luz natural. Al mismo tiempo, tengan también la posibilidad, que ya también se ha oído hablar muchísimo, de la biofilia, las plantas que ayuden a mejorar el clima y ayuden a tratar mejor el clima dentro del espacio de trabajo, deberán tener un buen acondicionamiento acústico, deberán tener espacios que sean higiénicos y materiales que sean fáciles de limpiar de una manera contundente, etc. Eso va a veces en contra o en contrapartida en algunos materiales que cada vez se acercaban más al hogar. En la oficina cada vez teníamos materiales que estaban más cerca del hogar y no son a veces fáciles de mantener, fáciles de limpiar y pueden agrupar algunas bacterias. Y eso hará que los materiales se reconduzcan en cierta medida. Pero esta idea del bienestar físico, cognitivo, emocional será fundamental de dotar a los espacios en este ámbito y la luz tendrá un campo importantísimo y cómo incorporar luz en círculo circadiano en la oficina será fundamental. Otro aspecto importante para esta idea de sensores y datas que comentamos ahora es la incorporación de materiales inteligentes, nano, etcétera. Y aquí os muestro un material que utilizamos muchísimo cuando hacemos proyectos de oficina, que es el Fénix de ARPA, que es un material que incorpora nanotecnología y son materiales activos que lo que hacen es mantener las superficies lo más higiénicas posible. Y lo que nos ayuda en este conjunto de materiales es a mantener esta sensación y esa realidad de mantener una superficie higiénica, limpia, donde hay ciertas rayaduras que se recomponen a través del material, donde tenemos revestimientos, pinturas, tenemos limpieza de fachadas en cuanto a cristales a través de estos materiales. También será fundamental incorporar un conjunto de sensores que daten la situación que aparece dentro de una oficina, es decir, empezar a datar cuál es la calidad del aire, cuál es la calidad de los materiales, qué impacto tienen estos materiales y qué tipo de partículas de plástico desprenden, o tener en cuenta que el mobiliario que utilicemos no desprenda partículas de plástico. Todo esto será importante, aparte de hacerlo, el comunicarlo, el que sea visible, el tener en cuenta, ¿no?, sensores de acústica, es decir, que cuando en una oficina, en un coworking, el tono de las personas que están trabajando aumente, haya indicadores, la idea de concepto de indicador, ¿no? Eso es fundamental, tanto el propio material que sea indicador
como algunos indicadores a nivel de pantallas digitales, que sean indicadores o, ¿no?, algunos medidores. Porque eso es muy importante, esos materiales que marcan su caducidad o que nos indican cómo están siendo afectados por el entorno. Y este es un caso de los materiales que hay que tener en cuenta. Dentro de los materiales también será importante empezar a pensar en situaciones de higiene, como es la ultravioleta, la luz ultravioleta o la luz o el ozono, ¿no?, en momentos en que los trabajadores no estén activos dentro del espacio. Esa idea de 24/7, que normalmente se cede al trabajador, esa idea de trabajo 24/7 que veremos más adelante, la oficina va a trabajar 24/7. Es decir, la oficina sí que va a estar, pues quizá cuando se hayan terminado los turnos, cuando se hayan terminado, la oficina va a seguir trabajando para al día siguiente mejorar ese bienestar a través de luces, a través de ambientación, a través de recorridos de aire, etcétera, etcétera, ¿no?, para volver a reacondicionar, a repreparar este espacio para que esté correctamente acondicionado para el resto. Sé que es difícil pensar esta idea, ¿no?, que cuando cierran las luces se apaga todo, ¿no?, pero sí es importante tener en cuenta que cuando cerramos las luces de la oficina seguirá activa para ir mejorando toda esta parte, ¿no? Es importante tener en cuenta este aspecto. También, dentro de esta relación de espacios, la idea de bioindicadores. Empecemos a trabajar con materiales más vinculados al campo de la naturaleza que nos indiquen cómo está nuestro espacio de trabajo, es decir, cómo se encuentra y de qué manera, si está enfermo o no, ¿no? Es decir, es quizás un poco más conceptual o metafórico, pero toda esta parte de la biofilia nos dará muchísimos indicadores de cómo volver a replantear nuestro espacio y nuestro aire y nuestra luz y nuestros materiales dentro de la oficina, ¿no? Son materiales que trabajaremos muy a nivel de revestimientos, que trabajaremos mucho a nivel de paneles, trabajaremos mucho a nivel de accesorio, pero nos indicarán constantemente cómo estamos y nos avisarán para poder reconducir, ¿no?, y transformar de nuevo nuestro espacio y nuestras acciones, ¿no? Aquí he puesto un proyecto de Martín Ruiz de Azúa que hace referencia a ello, ¿no? Bien, más cosas. Esta idea de data, el data. Estamos absolutamente vinculados al campo de los datos y tenemos la mayoría de nosotros, o supongo nosotros, yo no llevo, ¿no?, pero tenemos sensores, tenemos relojes, tenemos un conjunto de objetos que nos van datando constantemente cómo mejorar nuestra oficina, ¿no? Pongo sensores para que os hagáis una idea. Este año Interstool, uno de los principales fabricantes de sillas en Alemania, en Europa, ha hecho una colaboración con Garmin para generar un programa para que las personas les indique la silla cuál es la posición correcta, cuándo se tienen que levantar, de qué manera, ¿no? Es decir, tenemos un conjunto de sensores, sean más analógicos o sean más digitales, para mejorar nuestro entorno, ¿no? De hecho, también es muy habitual encontrar debajo de una mesa de trabajo un sensor que te está marcando a qué temperatura, cuánto has hecho uso del espacio de trabajo y, bueno, y cómo puedes mejorar. Esta información son datos. Yo siempre digo que los datos se pueden utilizar de una forma ética o de una forma no ética. Eso ya cada uno es un up to you de cómo se utilizan. Creo que es importante tener en cuenta que estos datos nos ayudan a hacer indicadores para mejorar nuestro entorno, ¿no? Pues eso es lo que os comentaba, ¿no? En este caso es un proyecto de Domestic Data Streamers que marcaban el valor de optimismo cuando la población pasaba por un contexto, ¿no? Pues este valor de optimismo quizá hay que plantear, ¿no? Es decir, cómo optimistas o qué departamentos de felicidad que ya empiezan a ver en las oficinas, ¿no?, para que las personas estén respaldadas y se sientan optimistas para ir a trabajar, de qué manera se sientan felices con su entorno. Y es una manera muy fácil, es una manera muy analógica, es una manera participativa, indicativa y bastante humana de indicar las cosas, ¿no? Entonces, al final es tener en cuenta esta idea de datar, de visibilizar. Fijaros que estamos constantemente impactados por datos y es importante que lo estamos en cosas no tan importantes como un espacio donde estamos más de 8 horas al día, ¿no? Bien, esta idea de inclusivo es una idea más de valores y culturales, comentaba esa idea de creer realmente en esa parte de inclusividad y fomentar espacios para personas con movilidad reducida, con personas que tengan menor reducción de visibilidad, intentar generar espacios culturalmente mucho más abiertos y mucho más interculturales y buscar la manera de generar sinergias entre culturas, etcétera, etcétera. Y eso es un aspecto muy, muy importante porque al final, generando esta inclusión, lo que captaremos es conocimiento y valor de las personas. ¿Sí? Al final, esta idea es importante.
La parte ergonómica es como la más evidente de esta parte de inclusividad. Yo me centraría más, ¿no? Si la otra no tenéis controlada, intentar trabajar con esta parte más cultural, ¿no? de comunicación, de valores, de relaciones, de idiomas, etc., ¿no? Eso es importante para hacer un espacio de trabajo mucho más conectado, ¿sí? Mucho más conectado con las personas. Bien, más temas. Teletrabajo de calidad y como norma. Fijaros que aquí ya no es trabajar solo con una pantalla, sino ya Samsung, Oblot, etcétera, empiezan a trabajar con proyectores de interfaces gestuales. Y estas interfaces gestuales nos ayudarán a generar escenarios, generar entornos, generar visibilidad de las personas de una manera mucho más correcta que la que tenemos hoy en día. Y en la oficina, sin duda, esta parte digital la debemos incorporar. Esta parte digital en cuanto a pantallas, esta parte digital en cuanto a hologramas, esta parte digital en cuanto a voz, en cuanto a datos, etc., ¿no? Esta parte será fundamental para generar un buen teletrabajo. Igualmente dentro del espacio de trabajo y facilitar a las personas que hagan teletrabajo este acceso a la tecnología para poder desarrollarlo de una forma coherente, ¿no? Y esta idea de la interfaz gestual que desarrolló Oblong para intentar, primero, la idea de no tocar, que veremos más adelante, y también la idea de conectar en red varios dispositivos en un mismo organismo. Es decir, sería muy fácil la idea de no tener que conectar el proyector, de no tener que conectar el ordenador, de no tener simplemente marcar un espacio como una oficina con los ejes X y Z y tener las superficies de nuestra oficina que van a transformarse de forma constante porque van a ser pantallas, ¿no? O simplemente proyectores. Es una manera bastante sencilla y bastante fácil de implementar, pues son proyectores y un controlador X, Y, Z. Bastante sencillo. ¿Vale? Bien. Claro, aparecerá evidentemente cómo se gestionará el 24/7. Muchos de los que estamos trabajando ahora en teletrabajo coincidiremos, y claro, no me podéis corregir, pero coincidiremos en que trabajamos más horas o en más contundencia que lo que hayamos hecho hasta ahora, porque nos hemos tenido que adaptar. Aparecerán nuevas normas, aprenderemos de nuevo cómo hacerlo, es decir, estamos en una fase muy embrionaria y haciendo referencia a un documento muy interesante de la Catherine Greene, del Helen Hamlin Center of Design, hemos ya hablado de los Anchor, esos trabajadores fijos, hemos ya hablado de los Connector, hemos hablado de los Gatherer que salen del espacio de trabajo y vuelven. Los Navigator son estas personas que casi siempre están fuera del entorno de trabajo y sí nos podemos centrar en esta idea del home, ¿no? del home office o lo que le podemos llamar el SOHO, ¿no? La pequeña oficina en puntos de trabajo más locales para luego ir a la gran corporación o a la oficina central. De esta manera, el home office, evidentemente, se tendrá que replantear, se tendrá que reacondicionar. Una parte importante, y me atrevo a decir una fecha, un dato, para trabajar, un 30% del trabajo se va a convertir en trabajo a distancia, casi seguro, yo me atrevo, lo suelto aquí y luego ya me podéis decir lo que queráis. Un 30% seguirá en teletrabajo y eso obligará o exigirá que los hogares tengan un espacio preparado para trabajar. Evidentemente, decir cómo debe ser este espacio irá en función de cuál es el tipo de trabajo que hacemos cada uno en nuestro día a día. Es decir, si los que hacemos trabajo como Anchor tenemos un espacio en casa, pues el espacio en casa deberá ser un espacio muy bien acondicionado como el de la oficina, porque estaremos 8 horas sentados, ¿no? Los Connector pues tendrán que tener unos buenos dispositivos en pantallas para hacer reuniones, para hacer conferencias, etcétera, ¿no? En cambio, los Gather y los Navigator, que están gran parte fuera de su propio hogar o gran parte fuera del edificio corporativo, cambiarán su espacio de hogar de una forma más relativa, ¿no? O buscarán pequeñas oficinas de forma paralela. También es cierto que esta idea de salir y entrar se va a ir reduciendo y va a cambiar esos modelos porque muchos de esos modelos de reuniones físicas en desplazamientos se van a convertir en reuniones en digital. ¿Vale? Pero sí es importante que no decir, no, es que el despacho de casa tiene que ser uno, no. La cocina va a ser un buen espacio para trabajar en casa, el espacio común de comedor se utilizará en formato de bench, conoceremos mejor el tipo de trabajos que hacen nuestras personas con las que convivimos, etcétera, etcétera. Y eso es un tema a valorar. Bien,
Y por último, así como más rápido, unas cosas fundamentales es empezar a pensar que nuestros entornos de trabajo tendrán tecnología empática, toda la idea de los bots, y empezar a trabajar con la parte de, bueno, pues Alexas, Siris, etcétera. Todo eso le falta muchísimo desarrollo, pero muchas de las relaciones tecnológicas que aparecerán en la oficina hay que empezar a tener en cuenta con esa tecnología empática y esa tecnología que aprende de nosotros. Es decir, por ejemplo, este año Piaggio ha desarrollado el Fast Forward, que es un pequeño robot que ya se puede adquirir, que te acompaña a tu puesto de trabajo, tiene tus pertinencias y va aprendiendo de tus recorridos dentro de la oficina, por lo tanto va datando qué recorridos hace las personas, con qué departamento se relaciona, etcétera. O sea, son datos importantes. Y por último, esta idea de utilizar el elemento de no tocar, es decir, la idea de tocar lo mínimo posible en cuanto a sensores de huella, en cuanto a pantallas, en cuanto a ordenadores, en cuanto a dispositivos, etcétera. Intentar reducir el tocar de las superficies, ¿no? Y eso será importante en cuanto a relación con la tecnología y estos. Sí es cierto que es tecnología que tenemos muy al abasto, o sea, que tenemos tecnología que ya estamos utilizando, que nos parece como muy disruptivo o muy lejano, pero son sistemas que estamos utilizando ya muy habitualmente. Y estos sistemas también nos dan datos para la mejora de estos espacios y para la transformación. Por eso decía que un espacio a partir de ahora requerirá de una constante transformación por los hábitos que hay dentro de la oficina. Bien, por último, simplemente marcar retos a los que nos tenemos que afrontar de forma contundente. Primera son como unos tags, ¿no? Es decir, ¿quién serán los dueños de estos datos que estamos generando dentro del espacio de trabajo? Es decir, plantearse, ¿no? Y explicar, hacer una forma ética estos datos que van a ser para mejorar el bienestar del trabajador y para hacer mejor a la empresa, sin duda. O sea, es decir, esa idea de utilizar estos datos de una forma ética. Luego, cómo mantener la identidad de las empresas en el teletrabajo. Es decir, hablamos, ¿no? Pues estos días hemos visto una tendencia de colocar librerías, otras personas como yo, que un fondo neutro, etcétera. Pues, pero sí es cierto que aquí en mi entorno, en mi contexto, etcétera, pues mi corporación no aparece de una forma contundente, utilizaremos los cromas, utilizaremos, pues, la identidad no es solo un logo, sino es qué se mantiene, cómo se habla, qué manera de hablar en teletrabajo existe, etcétera. Es decir, no sé, esa identidad que vemos en televisión de la manera, de los ritmos de hablar, del contexto, etcétera, pues las corporaciones la empezarán a trabajar en el teletrabajo. Y eso es fundamental, entender los discursos y cómo están hechos, y si hay redactores, no hay redactores. Bueno, tenemos que empezar a pensar en todo ello, ¿no? Habrá un redactor que ayude a mejorar las videoconferencias, habrá un equipo de edición de los vídeos que cuelgan las empresas para que otros lo vean de forma sincrónica, etcétera, ¿no? Y también es importante mantener esa idea de que el social knowledge, ¿no? Que nos permitían los espacios comunes, espacios relacionales, el trabajar por proyectos, etcétera, etcétera, cómo desde la parte más digital o desde la parte de distancia podemos fomentar esa idea de compartir conocimiento a nivel social y no de una forma tan programada, ¿no? Como se está haciendo en formato digital, es decir, esos horarios, sino esta idea de conectar en cualquier momento con otras redes, ¿no? Y bueno, por último, tener en cuenta que lo que os he marcado aquí, y parecerá que me he vinculado poco a la sensación del COVID, ¿no? Es decir, es que el COVID nos ha afectado, sí, nos afectará, evidentemente, pero sí creo que hay una parte, ¿no? Esta de Goldfish Memory, ¿no? Esa idea de que la memoria sobre la pandemia, sobre lo que nos ha afectado, etcétera, tendrá un recorrido relativamente corto y que no es lo problemático, sino lo problemático es seguir fijándose en cómo mejorar esta idea de bienestar, ¿no? Emocional, físico y cognitivo de los trabajadores. Y eso es lo fundamental, porque esta relación y este compromiso es el que nos lleva a las soluciones de la norma. Es decir, si yo quiero que los trabajadores sientan una sensación de higiene, porque es básico, desde la empresa tenemos que facilitar, desde las oficinas tenemos que facilitar puntos de higiene. Si quiero que las personas que vienen a trabajar no tengan problemas de asma y problemas vinculados al pulmón, tenemos que hacer un buen acondicionamiento del aire. Si queremos que las personas tengan una buena luz y no tengan problemas en la visión, etcétera, tenemos que darles una buena luz natural. Si queremos que, etcétera, y al final esta parte de la norma que nos exige ese pasado, ¿no? En un presente tenemos que pensar ya en cómo rezonificar nuestro espacio de trabajo para mejorar
el Día de las Personas y en un futuro tenemos que incorporar un conjunto de soluciones tanto analógicas como digitales, es decir, desde sensores de información como biomateriales para que nos den indicaciones para mejorar este día a día de las empresas, ¿no? No sé, no es mucho más. Muchas gracias y agradecer al grupo de investigación de INA también, al grupo de investigación de la universidad, y os dejo mi correo por cualquier consulta o cualquier cosa que queráis compartir y a la organización de este acto, y sobre todo me preocupan más las preguntas que intente poder responderos desde mi punto de vista. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Uriol. Bueno, os animo a que vayáis haciendo consultas en el chat que tenéis a la izquierda, creo, de la pantalla. Empezamos con algunas que nos han ido llegando ya a nivel de inscripción, ¿vale? La primera sería, ¿conoces los nanorecubrimientos fotocatalíticos como medida preventiva para eliminar patógenos de las superficies y así minimizar los contagios entre las personas que entran en contacto? Sí, sí, los conozco un poco y un poco el material de ARPA que os enseñaba no es un recubrimiento, pero sí va en esta línea de materiales que intenten no mantener o esta cierta porosidad o estos elementos que intenten no retener la parte del virus. Eso va sobre todo, ahora estamos en un proyecto de EPIs, para que os hagáis una idea, y esta parte de recubrimiento es fundamental para reducir el poro y para que estos materiales intenten expulsar toda la parte de materia no deseada, ¿no? Y esto es importantísimo actualmente para el virus y más adelante para otras situaciones de higiene. Y es fundamental porque además empiezan a ser materiales muy asequibles, empiezan a ser materiales como revestimientos de pared o pinturas que son muy asequibles y se pueden implementar. Entonces, todo este elemento de que la superficie sea inteligente es importante, y en una oficina hay muchísima superficie donde aplicar estos materiales. Quizá en otros es más complejo por el roce, por la durabilidad, etcétera. Quizá ahí desconozco más extensamente si en la capacidad de los textiles, qué durabilidad tiene estos recubrimientos, pero en superficies planas, en pinturas, en sobremesa, etcétera, sí que es fundamental. Por ejemplo, si comparáramos, ¿no? Hay algunos coworkings que actualmente están poniendo papeles encima de la mesa desechables. Claro, es mucho más interesante poner este tipo de materiales que tienen mucha más durabilidad. Claro, utilizar un papel cada vez que haces un cambio de coworking soluciona un problema momentáneo, pero luego está generando un desecho natural y de reciclaje y de procesos bastante contundentes. Entonces, estos materiales son bastante interesantes y ayudarían sin duda a reducir la porosidad y a mejorar la permanencia del virus en una superficie. Vale, Uriol, ¿tú dirías que a nivel de industria que fabrica mobiliario, incluso vosotros como diseñadores tenéis acceso y conocimiento de todo este tipo de tecnologías aplicadas? Yo os diría que no lo que deberíamos. Es decir, sí es cierto que lo conocemos más a través de los materiales que a través de incluso algunos fabricantes. Sí que es cierto pues, que, por ejemplo, Titan hace información de este tipo de productos, de algunos materiales como comentaba el Fénix, etcétera. Pero sí creo que es un campo donde si hubiera más información, seguramente lo podríamos aplicar. Segurísimo. Vale. Siguiente pregunta. ¿Cómo crees que la tecnología debe ayudar a estas nuevas estrategias de diseño? Yo creo que lo has desarrollado mucho durante la presentación. No sé si quieres concretarlo como en los puntos más clave. Yo creo que la tecnología lo que tiene que generar es la digital, muchos datos para poderlos trabajar, para las personas, para poder aprender sobre uno mismo, fomentar, informar. Pero hay varios puntos de la tecnología, pues podemos hablar lo que hablamos en iluminación, que la hemos utilizado para las personas y para higienizar, ¿no? Pues la tecnología en la iluminación es clave para esta parte más humana y para la parte más técnica, ¿no? Podemos decirlo así. Pero sí, cuando hablo de tecnología es tan amplio el campo, pero sí, tiene un papel importantísimo. Ya lo he comentado, sí. Vale. Tercera pregunta. ¿Consideras que la utilización de proyectores, los cuales permiten gran superficie de visualización de datos compartidos, además de mayor flexibilidad y adaptación a muy diferentes entornos no destinados a ello, pueden ayudar en estos nuevos espacios de trabajo? Sin duda, sí. Sí, por eso comentaba un poco las interfaces gestuales de Oblot. El proyector es fundamental y la luz, o el proyector y pantalla, sin duda. Vale. Sin duda.
¿Qué soluciones tecnológicas pueden ayudar a mantener los 2 metros sin perder el trabajo colaborativo interpersonal en las nuevas oficinas? ¿Qué soluciones? Claro, aquí va un poco en función de la habilidad o la creatividad. Soluciones desde indicativos acústicos a elementos más físicos, señalética. Podríamos entrar en la parte más creativa de decir cómo se puede conseguir, ¿no? Señalética, o sea, bueno, todo un conjunto de aspectos de casi a veces de gamificación. O sea, hace años en un proyecto, en los espacios comunes, en una oficina, se habían inventado unas pegatinas que tenían una tienda de campaña, ¿no? Y cuando alguien se dejaba pertenencias que no eran las suyas en una sala común, cada uno tenía un bloque de pegatinas y le dejaba una pegatina que ponía no camping, ¿no? Y era una manera de gamificar. Tú te encontrabas aquella sala de juntas con los materiales o los catálogos de un compañero y sin decirle nada, pero de una forma sutil y divertida, le decías que sus pertenencias, que no sabías si tenían virus o no, ¿no? En este caso no lo tenías en cuenta, pero decías, hey, este espacio es un espacio común, no me hagas camping aquí. Pues igual, ¿no? Es decir, podemos jugar con muchísimas cosas para decir, hey, ¿no? O sea, pues desde eso, de señalética, gumets, o partes que sean como bastante más humanas o más técnicas, más físicas o barreras más. Y ahí es un juego de estrategia muy humana. Es decir, cómo se puede conseguir esto de una manera para romper el hielo, para no ser agresivo, pero para, ¿no? Desde eso, elementos acústicos, elementos de luz, elementos, podemos pensar en muchísimas cosas. Pero quizá intentar sobre esta barrera física es como más abrupto, ¿no? Es esa idea de más rígido. Entonces, me imagino muy fácil. Si tú colocas un LED en la parte superior y cuando te pasas te indica el suelo, te lo puedes saltar o no, pero ya te están indicando esa parte de información. No sé, yo creo que se generan nuevos códigos en los que estaremos a gusto. Y códigos tan sencillos, no sé si os pasa, pero tú puedes ir con la mascarilla y cuando viene alguien te la subes. Está indicando que hay una cierta relación. Son gestos, es un aspecto muy gestual. Es decir, usar estos puntos gestuales. Creo que es más interesante que no poner pues, grandes pantallas, ¿no? Está bien las pantallas, pero creo que en según qué zonas no será posible. Exacto, un poco tecnología también aplicada más allá de lo que es relacionarse a través de una pantalla, como decías, ¿no? Vale, a ver, otra pregunta. ¿Cómo gestionar la no presencialidad con los clientes? ¿Vale lo mismo el servicio si no es presencial? ¿Se debe incentivar la no presencialidad a través del precio? Se escapa un poquito, pero... A ver, es decir, la idea es esa de el precio, o sea, fomentar un mejor precio por la no presencialidad. Sí, de alguna manera creo que se refiere a eso. Claro, yo allí no estoy de acuerdo casi. Es decir, yo creo que la presencialidad o no tiene nada que ver con el precio. Lo que sí estoy convencido es que la no presencialidad tiene que tener mucha más calidad que actualmente. Por lo tanto, es un campo de trabajo muy interesante. De hecho, hemos seguido trabajando todos y ofreciendo servicio de la misma manera, aunque sea a nivel digital, forzadamente, pero se ha realizado así. Exacto. Vale, otra pregunta del chat. ¿Cómo crees que se adaptará el mobiliario en el hogar para el teletrabajo? Bien, lo que os comentaba, el mobiliario se adaptará, yo creo que depende cómo trabajemos. Yo creo que si nos ponemos a la metáfora que planteaba Greeny, la Catherine Greeny, si somos un Anchor, deberemos tener un espacio muy acondicionado, una silla ergonómica, una buena iluminación, etcétera. O sea, el mobiliario deberíamos tener un mueble de oficina electrificado, etcétera, dentro del espacio de trabajo. Debemos pensar un sitio para, tengo el sitio y lo pienso y creo un despacho en casa. B, no tengo el sitio porque tengo un espacio pequeño. Me planteo cuál es el mejor lugar de casa para montar y desmontar este espacio de trabajo. ¿Sí? Eso sería las dos. Pero sí necesito un lugar. Luego, los que seamos más de punto fijo en casa, pero tengamos muchas reuniones durante este día de casa, tendremos que acondicionar espacios mucho más adecuados a las videoconferencias. Es decir, que en qué lugar, ¿no? Que ya es un poco, y en qué lugar y con quién convivo, qué ruidos, cómo aíslo los ruidos, cómo trato la luz, ¿no? Ahora me pasa a mí, yo estos días, ahora mismo veis una luz, ¿no? Que viene de mi izquierda a la derecha y estoy generando una sombra a la derecha. Esto, si pensara que mi trabajo va a ser siempre así o mi despacho, lo acondicionaré para que esto no pase. Tener una luz frontal, que me genera poca proyección de sombra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si realmente nuestro trabajo va a ser una parte de muchas teleconferencias, muchas reuniones y va a quedar permanente, pues acondicionar el espacio más de videoconferencias, poder hacer teleconferencias de pie, etcétera. O sea, eso será un punto importante de generar zonas neutras. Y ya no pongo si poníamos un croma y cosas de estas en casa que sería muy fácil de instalar o de mover, ¿no? Y
Y luego, con la parte más de oficina, pues en un bench y una silla más o menos cómoda, funcionaría. Los que están fuera pueden trabajar en cualquier lugar. Es que es la parte que las personas que están más fuera, pues en el hogar, pues pueden trabajar desde el sobre de la cocina o pueden trabajar en una mesa en la cocina, pueden trabajar en terraza, etcétera, ¿no? Pero sí que la punta clave está en estas dos figuras que están dentro de casa trabajando, realmente físicamente dentro de casa, y deben o acondicionar muy bien el espacio para trabajo fijo o acondicionarlo para hacer estas conferencias. Sí, sí. Y ya para cerrar, una pregunta que te hago yo, porque es un tema recurrente que ha ido saliendo también hablando con otros clústeres, todo lo que tiene que ver con los materiales que tienen esas nuevas características o innovadoras que muchas veces no son percibidas de alguna manera por el usuario final, ¿no? La importancia también de cómo el entorno habla por sí mismo, de aquello que te quiere transmitir. Entonces, tú comentabas que lo trabajabais, se puede trabajar este tema a través de tecnología, ¿no? Se puede trabajar este tema también a través de ciertos materiales que hablen por sí mismos, pero ¿cómo trabajáis vosotros todo esto a nivel de espacios? Pero aquí hay como dos aspectos. Uno primero es la identidad general del espacio, o sea, toda la parte de identidad, que a veces se vincula mucho a la identidad visual corporativa o al branding, ¿no? Yo creo que la identidad va un poquito más allá de estos dos aspectos y en los valores que se transmiten a través de los materiales, de los colores, de la iluminación, del tipo de iluminación, de los revestimientos, habla mucho de qué tipo de espacio de trabajo estamos desarrollando. Luego, evidentemente, hay un conjunto de materiales que tienen propiedades que no son visibles y es muy interesante, pero quizá hay que acompañarlos de información sobre ellos, es decir, nos ayuda a entender, ¿no?, que si utilizamos una superficie tratada o con un material específico, explicar, ¿no?, y mostrar el porqué y qué se está haciendo en la superficie. Y además es una cosa muy, muy humana, es decir, o muy natural. O sea, si yo voy a trabajar a un espacio de trabajo, a un coworking, y me encuentro una mesa de color gris y no soy capaz de entender que esa mesa de color gris tiene un tratamiento antibacteriano nanotecnológico, lo entenderé como una mesa normal, porque no tengo esa cultura previa. En cambio, si hay un icono, hay un indicativo, hay algún elemento de señalética que me lo explique, seguramente cuando yo salgo de este espacio de coworking, la explicación cultural, la transferencia de conocimiento que haré a otros es, he estado trabajando en una mesa que tenía material nanotecnológico. Y esa idea de explicar, de transferencia de conocimiento, hace que la cultura sobre estos materiales, la cultura contextual, la general, sea mucho más interesante. Es decir, yo creo que la parte de comunicación es fundamental. Comunicar qué se hace, cómo se hace, qué características tienen los materiales, ¿no? Y claro, no nos podemos quedar solo con el material que sea, porque quizá el usuario no es capaz de percibirlo. Yo no sabría percibirlo si no se me explica. Entonces, si se me explica a través de señalética, y el entorno habla de esos valores, suma muchísimo más. Muy bien, pues con esto ya cerramos, Uriol. Muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, por todo el conocimiento. Se nota también esa vinculación con el mundo de la educación y de la investigación y eso siempre suma muchísimo más. Y nada más, a todos los que habéis estado allí, muchísimas gracias. Comentaros o recordaros que este webinar ha sido grabado y que encontraréis tanto el vídeo en la plataforma de Copernic como también la presentación. Os lo haremos llegar todo también por mail. Y dentro de Copernic, dentro de lo que sería la comunidad de Cluster Corona Spirit, que es un módulo de debate y un repositorio de documentos relacionados con el COVID, con todo este proceso que hemos realizado durante todos estos webinars. Simplemente os podéis dar de alta en el enlace que os enviaremos y a partir de allí acceder a este contenido y al resto de contenidos que se han ido trabajando a lo largo de todo el ciclo de webinars. De nuevo, gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos avanzar rápidamente en el resto de fases y a ti, Uriol, muchísimas gracias otra vez. Perfecto, gracias a vosotros. Y a todos los que estáis ahí atrás, que no os veo. Exacto. Hasta luego a todos. Hasta luego.